Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos en esta hora, Señor, que tú tomes el control de la palabra que va a ser predicada, Señor. Que hables, Señor, a través de mis labios, Señor. Padre, envías que fino, Señor, con carbón encendido y se limpian mis labios, Señor, de toda inmundicia. Padre, habla a tu iglesia. Habla a aquellos, Señor, que en un futuro van a escuchar esta palabra. Aquellos que va a ser de bendición para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, para que puedan comprender, Señor, la realidad, Señor, de las maldiciones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, te ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú hablando. Toma el control, Señor. Pon las palabras certeras y precisas en mi boca, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En esta hora te lo pedimos, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor, y amén. Tomen sus lugares. Ahora, primero, el tema se llama maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales. ¿Ok? Y necesito poner un ejemplo, vamos a llamarlo así, creativo. Un ejemplo tangible. A ver, Imelda, ponte de pie. Itzel y Isaías, pónganse de pie aquí, los tres. Vamos a ver, quiero que entiendan esta parte. Imelda, vamos a pensar que es él es el hijo, ella es la mamá y ella es la bisabuela. ¿Ok? Entonces, para que me entiendan en esto, hay algo en el mundo espiritual que cada uno tenemos y se llama ADN. Cada uno de ellos tiene un ADN, pero en el mundo espiritual existen actas, títulos y decretos. Ok, ella tiene un acta, vamos a llamar algún tipo de pecado, idolatría. Entonces, en el mundo espiritual, ella en su ADN tiene escrito un acta que está en contra de lo que ella es. Después ella tiene una hija y hereda esta acta. Después ella tiene un hijo y hereda esta acta. Así es como se heredan las actas. Ok, en algún momento, en alguna familia, ella tiene esta acta de idolatría y tal vez ella ya tuvo a su hijo. Y ella viene a los pies de Cristo y ahora ella aprende a cancelar maldiciones, pero Él ya existe. Entonces ella ya aprende a romper las actas y se rompen, pero resulta que Él, cuando ya existe, Él tiene esa acta. No se ha roto en Él, puesto que en ella ya vino el conocimiento. En ella ya vino el conocimiento, ya aprendió a romperlas, pero él no. Entonces en él está esa acta. Y él va a tener a otro hijo y eso se hereda. Eso es lo que quiero que aprendamos, cómo funciona. Y vamos a ver los textos bíblicos. Gracias, ahora sí, pueden sentarse. ¿Ok? Yo al estar haciendo este tema, miren, nada más es la introducción. Es un tema muy amplio, donde se puede extender mucho. A mí me venían muchas cosas a la mente, me venían muchas palabras, y es un tema muy amplio, muy extenso, muy grande. ¿Ok? Y dentro de todo, yo creo que desde que alguien rechaza a Jesucristo, desde que alguien rechaza su sacrificio, ya estamos en maldición.
Maldecir, como dice la palabra, maldecir es decir mal de alguien o algo. Es una expresión dirigida contra una persona o cosa, porque hay objetos que son malditos. ¿Ok? Condenándola o deseándole algún mal o desgracia. Y ponen como ejemplo que alguien lanza una maldición en contra de alguien. Incluso sabemos que cuando un padre o madre está enojado, muchas veces al estar enojados salen maldiciones en contra de los propios hijos. ¡Ah, eres un tonto! O tú nunca vas a progresar, o tú siempre serás así. Y eso son maldiciones. ¿Ok? Es decir mal. Y las maldiciones, como ahorita puse el ejemplo, puede ser heredada por nuestros antepasados que practicaron, y yo hice una lista, practicaron idolatría. Quiero decirles que aunque pase el tiempo, nosotros podemos haber pensado que no hay maldiciones en nosotros, pero si nosotros no hemos roto estas actas, la que puse como ejemplo, las maldiciones están vigentes, ahí están, solamente que no se manifiestan. Entonces, las maldiciones pueden ser heredadas por nuestros antepasados o son heredadas de aquellos que practicaron idolatría, hechicería, ocultismo, fíjense, sexo ilícito con diferentes personas, animales o muertos, lo que se le llama la zoofilia. Fíjense, hay otra maldición: no honrar a los padres. Es cuando no honramos a los padres, hay una maldición. ¿Sí? Las enfermedades generacionales son maldiciones. La principal causa de las maldiciones es el pecado. Pues el pecado a su vez trae consecuencias. Y en lo que se mueve en el mundo enseña que es normal, pues todos lo hacen y lo practican. En el mundo podemos ver que es normal que todo el mundo pueda tener relaciones sin tener un compromiso, sin estar casados. ¿Sí? Y esto acarrea maldiciones, porque no podemos violar las leyes escritas en la palabra. Fíjense, estas maldiciones a su vez pueden estar regidas por colonias, por municipios, por países, y puede ser incluso a través de declaraciones de gente de autoridad. No lo vamos a leer, pero tenemos el ejemplo bíblico de Josué. 500 años antes, Josué maldijo un lugar. Josué dijo de un lugar que el que edificara en ese lugar lo iba a hacer a través de sus 2 hijos. Cuando vino otra persona y edificó en ese lugar, sus 2 hijos murieron. 500 años atrás lo dijo y se aplicó la maldición. El que lo hiciera, iban a morir sus 2 hijos. A la vez las maldiciones pueden crecer si no se cancelan, porque el pecado, cuando no es cercenado, cuando no se disminuye, a veces cada vez te lleva a pecar más y más y más. ¿Ok?
Si no lo creemos y nos comportamos incrédulos e indiferentes, se dice, fíjense, se dice, es la voluntad de Dios. Mucha gente cree que la enfermedad es que yo estoy enfermo porque pues Dios así lo quiere y lo permite. Cuando en otro estudio que he compartido, hice una explicación que la enfermedad es un castigo. Dios no diseñó la enfermedad para que nosotros vivamos en la enfermedad, sino que es una consecuencia, porque como el ejemplo que puse, se reciben las actas y mientras no sea cancelada hay un castigo. Hay un castigo. Hay maldiciones incluso en gente en áreas físicas. Gente que nace y nace con deformidades. Gente que nace con síndrome de Down. Gente que nace con falta de un miembro. Gente que tiene problemas incluso hasta en la intimidad. Son cosas que no se hablan porque da pena, pero hay gente que batalla con eso. Y mucha gente puede decir, es la voluntad de Dios. Pero les voy a decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todo aquel que peca reciba un castigo. Esa es la voluntad de Dios. Hay gente que tiene maldiciones en el área física, en su cuerpo, a través de enfermedad. Hay gente que tiene maldiciones en el área económica. Hay gente que tiene maldiciones en todas las áreas de su vida. Nada le va bien, nada. O sea, trabajo, en la casa, en todo lado a donde va, se puede cambiar de ciudad y se va y le va mal a donde vaya. En todas las áreas. Dios quiere que todos seamos prosperados y que nos vaya bien. Amén. Fíjense, ¿qué dice? Deuteronomio 23, versículo 5. Deuteronomio 23, versículo 5. Dice, mas el Señor tu Dios no quiso escuchar a Balaam, sino que el Señor tu Dios te cambió la maldición en bendición, porque el Señor tu Dios te ama. Amén. Y Dios quiere cambiar la maldición que podemos recibir por herencia o que nosotros levantemos, porque nuestros antepasados pudieron pecar, pero también nosotros podemos ser el primero que comience a levantar un pecado y a levantar una maldición. No todas las maldiciones son heredadas. Hay maldiciones que nosotros las levantamos, nosotros lo hacemos. Y nosotros tenemos que aprender a saber qué es lo que hacemos que está incorrecto delante de Dios para cancelar la maldición, para corregir nuestro camino. Y el deseo de Dios es que se convierta la maldición en bendición. Amén. No vamos a ver este tema de Balaam. Todos saben que Balaam quería maldecir al pueblo de Israel. Y está la burra de Balaam, que se le apareció un ángel y le impidió que fuera a hacerlo. En Nehemías 13, versículo 2. Nehemías 13, versículo 2. Dice lo mismo. Hace rato leímos Deuteronomio, ahora leemos Nehemías. Porque no recibieron a los hijos de Israel con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam
para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Balaam era un profeta, pero un profeta corrupto, un profeta adivino, un profeta que se iba por las riquezas. ¿Sí? Y él estaba dispuesto a maldecir, a levantar y a proferir una maldición en contra del pueblo de Dios. En la vida del creyente tenemos que tener toda puerta cerrada. 3 semanas atrás se estuvo hablando de que tenemos que tener puertas cerradas. ¿Ok? Tenemos que tener puertas cerradas. Y eso a su vez también significa que tenemos que tener rotas las actas que tenían en contra de nosotros. Llamémoslo así, como pusimos el ejemplo, un acta recibida, heredada. Bueno, se tienen que cancelar, se tienen que romper, se tienen que destruir, se tienen que quemar con la sangre caliente de Cristo. Y esto tiene una profundidad, porque cuando hemos visto en la oración, en el segundo cielo, hay actas que hay en contra de cada uno de nosotros, ya sea por cosas que nosotros hemos hecho, o ya sea porque nuestros antepasados han hecho cosas. Y también a mí una vez el Señor me mostró cómo en cada uno de nosotros existe escrito las cosas que hemos hecho malas. Es como si los demonios pudieran escanear. Como, vamos a representarlo así, como si tuviera un código, la pistolita y ¡pip! No, pues esta persona es así, 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 así. Bueno, los demonios tienen esa habilidad. ¿Ven? En el ADN está escrito qué es, cómo fueron sus antepasados, de qué descendencia vienen. Lo hemos visto en ejemplos de guerra. Cuando una hermana iba al Coliseo con la evangelista Lina, y cómo iban a hacer guerra, y al entrar al Coliseo, ella estaba sintiendo que la mataban, y comenzó a decirle: ora por mí, porque me muero. Le clamó a Dios y el Señor le dijo: ella viene de descendencia de los que mataban aquí en el Coliseo. Al entrar a determinado lugar, a determinada guerra, se activan esas actas, porque es un derecho legal que tienen para actuar contra alguien. ¿Eso cuando se activa? Cuando ellos quieran. No tiene un momento específico en el cual activarse. Hay actas que se activan cuando te enfermas, cuando te ven débil y sacan esa acta. Es momento de sacarla porque se acaba de enfermar. Tengo derecho, Padre, porque aquí está. Tengo derecho, su familia fue esto, fue el otro, tengo derecho de matarla. Y vienen y la atacan. Y mucha gente por eso muere, porque no se ha roto. Tienen derecho. Dios es justo. Y delante de Él no va a permitir que algo hagan en contra de nosotros si no tienen un derecho. Puesto que existe un derecho, aplica. Y eso estoy hablando acerca de maldiciones. ¿Ok? Sí. Así, del mismo modo como las maldiciones se heredan, también se heredan las bendiciones. No es el punto ahorita, pero el ejemplo bíblico es una cita bíblica que dice la Biblia: así como Abraham diezmó, Leví diezmó porque estaba en los lomos de Abraham.
Ok, la cita tiene que ver con la bendición. Voy a poner el ejemplo. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob engendró a Leví. Abraham y Leví es la cuarta generación. Y la Biblia dice que Leví diezmó porque estaba en los lomos de Abraham. No existía. Pero Leví recibió la bendición de los diezmos porque estaba en los lomos de Abraham. Así como se recibe la bendición a través de lo que nosotros hacemos, eso se lo heredamos a nuestros hijos. La bendición cuando nosotros hacemos las cosas. No me voy a profundizar en ese tema. Mucha gente dice que el diezmo es de la ley y que la ley es del Antiguo Testamento. Y están errados. Porque incluso la misma Biblia dice que Jesucristo no vino a abolir la ley. ¿Qué significa? ¿Que queda cancelada? No. Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Incluso el diezmo, bueno, no voy a meterme en eso. Ese es otro tema. Estamos viendo maldiciones. Ok. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3:13 y 14. ¿Ok? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Nosotros somos los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y quiero decirles que en todo esto hay reglas en el mundo físico y el mundo espiritual, y el Padre las aplica, puesto que han sido puestas por Él. ¿Cuántos conocemos a alguien que pueden ser familiares y se casaron los primos? Yo que surto tiendas, conozco a alguien que se casaron y tienen sus hijos, y una hija salió sordomuda, el otro hijo salió hermafrodita, y otro no cuerdo, porque Dios condena todas esas uniones. Dios reprueba el incesto, que son relaciones sexuales con la madre, la madrastra, entre hermanos, entre primos. Dios reprueba todo eso. Fíjense, dice en Éxodo 20, versículo 5. En Éxodo encontramos los 10 mandamientos. Y dice en el verso 5: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿De qué habla? De las imágenes, los ídolos. Y luego dice: porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito, este es el punto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? De los que me aborrecen. Dios visita la maldad. En el mundo se oye un dicho que dice: hijo de tigre, pintito. Salió como el padre. Conozco a alguien que parecía que lo decía con tanto orgullo, que su padre fue un mujeriego, y él decía: yo le voy a ganar a mi padre. Yo lo conocí, y cuando lo conocí era la 10ª esposa, si no me equivoco, la 10ª esposa, porque parecía que eran competencias.
No, mi padre tuvo 5 esposas, pues yo tengo más. Y eso de esposas, aparte de las que no fueron esposas. Y para quién orgulloso, ¿no? Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Para esto, Dios diseñó un plan perfecto. Envió a su Hijo Jesucristo. Para eso fue el plan. Amén. Fíjense, hay enfermedades que se heredan. Hay enfermedades que se heredan. Y leemos esta cita en una manera muy superficial, muy liviana. En Isaías 53, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Mas sin en cambio, vemos que no hay sanidad en todas las personas. Eso lo vemos. Ese es un encaramiento de lo que dice la palabra a la realidad aplicada en la vida del creyente. No en todos podemos ver la sanidad, porque se heredan enfermedades. Y muchas veces hay que pedir la revelación del por qué viene el castigo. ¿Por qué está la enfermedad? Fíjense que dice la palabra en Proverbios 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. ¿Ok? Así la maldición no viene sin causa. Así la maldición no viene sin causa. La maldición viene por una causa. Fíjense cómo es la maldición o cómo actúan. Los brujos hacen sus trabajos y ¿qué es lo que hacen? Maldicen a la iglesia. ¿Qué significa? Pronuncian maldición, pronuncian invocaciones de demonios y la lanzan a la iglesia, a los miembros, a los congregantes, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte. Eso es lo que hacen los brujos, maldicen, mandan espíritus de enfermedad, de muerte a los ministros, o incluso a los que le piden, porque van y dicen: oye, me cae gordo aquel, hazme un trabajito. No, sí, cómo no, órale, tanto. Maldicen, lanzan enfermedad. Y vemos gente que dice: no, me está viendo. Y hay gente que dice: no, yo no creo en eso. Que no te ha topado, no te ha tocado un caso, es otra cosa. Es otra cosa muy diferente. No te has topado con alguno, pero es real. En el tiempo que tenemos, lo hemos visto. Como me decían uno, ¿no? Se hacen trabajos para que aquella persona que es casada, pues caiga conmigo, tenga intimidad conmigo. Le ofrecen dinero y tiene intimidad. Y le dice todavía el brujo: cuando ya te aburras, pues me das otra lanita. Ya lo tiene harto, ya, me hostiga. Ya, órale, ten la lana para que ya me cansé. Me paga. Y hay gente que no lo cree. Hay matrimonios que se destruyen por causa de esto. Hay vidas que se destruyen porque es real. Nos maldicen. Quiero realmente decirles algo. Todos tenemos raíces de maldición que tienen que ser canceladas. Todos.
Y como puse el ejemplo de la hoja, y puse el ejemplo de que en esta generación vino Cristo, pero hay muchas veces que Cristo viene a la vida, pero no se sabe esto, no se sabe que se tienen que cancelar maldiciones. Y sí, ya vino Cristo a su vida, pero se siguen heredando porque se tienen que cancelar. En experiencia propia con un familiar, tía violada, hija violada, hija de hija violada, hija de hija violada, aún siendo cristianos. Testimonio de pastores que estaban en contra de esto. No. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En la misma iglesia, su esposa la había violado. Hay una maldición, había algo escrito en el mundo espiritual: violación. En la misma iglesia, su propia hija la violó uno de sus primos. Ahora este pastor predica y lo dice: es real, hay que cancelar las maldiciones. Yo lo viví. Pero no tenemos necesidad de pasar por las consecuencias. Tenemos que despertar y cancelar las maldiciones, meditar. Hay ocasiones en las que vemos actitudes en nuestros hijos. A mí me ha pasado. Y vienen a mi mente cosas que yo hice de chamaco. Yo deseé morirme. Tengo que cancelar eso. Órale, se nos ha enseñado. Se escribe: deseo de morirse, que sería suicidio. Suicidio. Yo cancelo toda acta de suicidio. El diablo quiere destruir a nuestras generaciones. El diablo quiere destruir, y nosotros tenemos que ponernos en la brecha para que en nuestros hijos entiendan que no es un juego y que tienen que arrepentirse. Porque aunque algunos son pequeños, van a crecer y tienen que ser canceladas. Fíjense, en Salmo 51, versículo 5, dice la palabra: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No nos vamos a adentrar a esto, pero vemos cómo David se metió con Betsabé, y vemos su hijo. Bueno, tuvo la muerte de su primer hijo, del hijo de Betsabé, pagó 4 tantos, hubo un castigo pronunciado por su misma boca. Y vemos a Salomón, cuántas esposas tuvo y cuántas concubinas. Un hombre teniendo a 1000 mujeres. Yo lo que puedo ver en eso es que era un hombre perverso, un hombre lascivioso. O sea, no se conformaba con tener 1, 2, 3, 10. No. Qué egocentrismo, qué maldad había en él. O sea, vamos a llamarlo así, qué contaminación espiritual tan fuerte había en él para tener 1000. Para tener 1000. Porque dice la ley: ¿tienes para mantenerlas? Puedes tenerlas. 1000. Como era el rey, era rico, la promesa de Dios: puesto que no pediste riquezas sino sabiduría, te será dada sabiduría y riqueza. Tenía dinero, el Señor tenía para mantener. Me gusta ahora esta, véngase para acá. Eso es lo que yo puedo ver en él. Por eso encontramos en la Biblia: y este camino en Jehová, y este hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En la Biblia encontramos casos de reyes
que caminaron, hicieron lo recto ante Jehová. Pero también encontramos que sus hijos no hicieron lo recto ante los ojos de Jehová y fueron perversos. Y muchas veces todos ellos se refiere a que siguieron a los dioses paganos, a la idolatría. Esto es una decisión, así como de fe, y es el pan de los hijos, y todos tenemos que participar de ella. Y Dios está llevándonos a aprender a una guerra territorial. Fíjense, Dios nos está llevando a aprender una guerra territorial para que la gente reciba a Jesús en su corazón y en una manera libre lo pueda hacer, sin oposición. Viendo este tema y aprendiendo, hay guerras, así como hay maldiciones, hay lugares que son malditos. ¿Por qué? Porque en esos lugares se ha hecho tanta brujería, tanta iniquidad, que eso es lo que rige en la ciudad. Puede haber lugares donde hay miseria, pobreza, lugares donde hay puro robo, lugares donde dicen, no, es que aquí hay puro robo, y ya mataron al vecino, y ya hicieron lo otro. Oímos eso. Bueno, hay algo que se mueve territorialmente. Y ponen como ejemplo, lo que nos estamos viendo, este tema de aprender. Dice, ¿cómo está esta línea? Y de este lado ya le habían hablado de Jesús y la persona dijo, no lo quiero, no, muchas gracias. Pero no habían hecho guerra en este territorio, pero de este lado hicieron guerra territorial. Y cuando se pasó la misma persona de este lado, la misma persona le habló y le dijo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Sí quiero. No sé por qué no lo hice antes. Una línea territorial que divide. Así como podemos ver, está nuestro hermano Carlos. Él sabe perfectamente que una línea te puede dividir de otro estado, de otro lugar. Una línea, aquí en Zabaleta está la calle, y de este lado Puebla, de este lado Cholula. Así, pues territorialmente en el mundo espiritual lo mismo sucede. El Señor nos está llevando a aprender estrategias para que la gente pueda venir a los pies de Cristo, para que sea libre. Y así, del mismo modo, podemos ver cómo hay gente que puede hablarle a alguien, pero no tiene autoridad, porque no vive en autoridad. Y cómo puede haber gente que les predica y entra el Evangelio. Y nos hemos aprendido que todo es sometible al trabajo de la unción, a la obediencia, a la estatura de cada creyente, a la orden, al nombramiento, pues Dios llama a muchos. Fíjense cómo dice la Biblia, Dios llama y Él escoge a pocos, pues son hallados faltos muchos. En Santiago 4, versículo 7, ya voy a acabar. No se desesperen, como dije, es introducción, nada más es introducción. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7 es una de las citas que todo creyente tiene que tener de memoria. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En la palabra de Dios hay mandamientos, hay ordenanzas, hay órdenes del Padre, hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo. Mandamientos del Padre los vemos en Deuteronomio, mandamientos del Hijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay mandamientos del Padre, hay mandamientos del Hijo, y cada uno de nosotros
tenemos que entender que estar sometido a Dios es obedecer lo que Dios dice. Por eso dice la Biblia, el que roba ya no robe más. Y al mismo tiempo entender esta parte que tú robabas. Vamos a poner un ejemplo. Hay gente que no progresa. Pidiendo revelación a Dios, el Señor muestra que esta persona, sus antepasados, eran, no sé cómo se le llama, los que organizan la fiesta patronal en lugares. Mayordomo. Mayordomo. Mayordomo, correcto, mayordomo, era mayordomo. Ok, sus antepasados. Entonces, en él hay miseria. Y va a la iglesia, y ora, y cumple, y diezma, y todo. Pero hay un acta. Hay algo que sus antepasados hicieron, por lo cual está atorada su bendición. Porque tiene que ser rota esa acta. Es el mismo ejemplo, como les digo. Como dice la Biblia, que por sus llagas hemos sido sanados y vemos enfermedad. Y hay casos que algunos pastores se dan la vuelta y dicen, yo no estoy listo para esto. Cuando ven casos muy severos de gente que estuvo involucrada en satanismo, gente que estuvo metida en el ocultismo, y que ya son peleas muy fuertes, y que dicen, no, y solamente dan un consejo. Pues es que debes de dejar de hacer esto. Dan un consejo sin dar una solución. Cuando la palabra te da una solución, la palabra te enseña, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y dice, aquí os doy autoridad. Os doy autoridad. ¿Para qué te van a dar autoridad si no la ejerces? ¿Para qué vamos a poner un ejemplo? ¿Para qué le darían un autobús si no lo va a manejar? ¿Para qué le dan una herencia si no va a vivir en ella? Si no va a tomar posesión de ella. He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Quitar, romper, cancelar maldiciones nos lleva a que cuando nosotros nos levantemos para romper en nuestros hijos y en nuestra propia vida y en la de otros ese derecho que el enemigo tiene de atacarnos, eso es lo que hacemos. Hay iglesias donde no se manifiesta el Espíritu Santo, pues hay techos de bronce. Hay lugares donde se mueve mucho la brujería. Hay brujo por aquí, por allá, por todos lados. Hay idolatría. Y en las iglesias hay algo, una barrera espiritual en la cual impide que se manifieste, que la gloria de Dios descienda. Pleito, chisme en las iglesias, vamos a llamarlo así. Enfriamiento, bueno, tan como témpanos, llamámoslo así. Y hay iglesias así. Cristo se hizo maldición para que recibamos bendición. Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos y prosperados. Pero ¿cuántos creyentes viven en una extrema pobreza? Pues tienen maldiciones. No consiguen trabajo. Todo les va mal. No salen de una cuando ya están en otra. Siempre están enfermos. No les pagan lo justo. Hay maldiciones que pueden estar en el área financiera. Incluso hay gente que aunque diezme, aunque ofrende, aunque dé primicias, se encuentran en una maldición, porque tiene que ser cancelada, tiene que ser rota.
Y eso, les repito, cuando nuestros antepasados fueron mayordomos, cuando han servido a los ídolos. Y este es un ejemplo de cómo puede ser esta una causa. Este es una leve introducción. Se puede todavía desglosar mucho y más. Vamos a ver más temas específicos en personajes específicos en la palabra para ver la explicación de este tema. Pero en cada uno de nosotros tenemos que cancelar maldiciones. Miren, ¿cómo funciona? Tú vas manejando tu carro y dice el letrero de prohibición, vuelta a la izquierda. Tú te das vuelta a la izquierda, te ve el oficial y te para más adelante y te dice, oríllese a la orilla. Joven, se dio una vuelta prohibida. Se hace usted acreedor a una multa. La infracción de la ley te hace acreedor a un castigo. En la palabra hay leyes, hay mandamientos. Somos acreedores a un castigo cuando no perdonamos, cuando no amamos a Dios, cuando no honramos a los padres, cuando somos rebeldes, cuando no obedecemos a nuestros padres, cuando no los respetamos. Damos un derecho legal, se levanta en el mundo espiritual para atacarnos. Y así como eso, hay gente que quiere evadir. Nosotros ya aprendimos esta parte. Si un oficial de tránsito te para y hiciste algo indebido, ¿qué tenemos que hacer? No sobornar. Porque si sobornas, es corrupción. Y corrupción es pelear. Y somos partícipes de algo. Y para un cristiano, para un ministro, que tiene que orar para que sea la gente libre, ¿cómo va a estar haciendo eso? Siendo partícipe de eso. Eso lo aprendimos. Son cosas que no sabíamos. Porque a mí años atrás las palancas están bien buenas. Mi tío era mi palanca en muchas cosas. Porque conocía gente en la política, gente en puestos. Era mi palanca, pero al mismo tiempo, déjenme les digo, participas en la corrupción. Si tú haces algo, tú eres acreedor a algo. Pero en Cristo Jesús hay remedio, porque Él, a eso se refiere la palabra. Él se hizo maldición, nos redimió de la maldición de la ley. Amén. Y mucha gente dice, no, cuando Cristo entra en tu corazón, ya. ¿Y cuánta gente no vemos viendo en maldición? ¿Cuánta gente? Es como decir, Cristo te redimió, pero este es un cheque. Pero hay requisitos para que tú cobres este cheque. Tienes que estar en orden, pedir perdón, cancelar, ok. Ahora sí, procede a cobrar ese cheque. Hay requisitos. No todos viven cobrando ese cheque. No todos. Porque el pecado es pecado. Y tenemos que corregir nuestra vida, cerrar áreas. ¿Cuántos quieren heredar bendición? Yo quiero heredar bendición, pero déjenme les digo, así como leímos en Salmo 51:5, en pecado fui concebido. Muchas veces
ya pecamos, ya lo hicimos. Ahora a nuestros hijos les corresponde aprender esto. Y ellos, yo cancelo toda maldición de pecado que mi padre hizo, que mi padre cometió, porque yo no quiero recibir el castigo que me corresponde por herencia. Cuando yo entendí esto, yo le pedía perdón a Dios. Mi abuelo fue muy malo. Mi padre me platicaba, lo amarraba del caballo y lo arrastraba. Y yo le pedí perdón a Dios y le dije: Padre, perdóname, porque yo fui malo, porque yo amarré a mi padre de los pies. Porque si leemos esta y entendemos esta, así como Abraham diezmó, Leví diezmó, recibió la bendición. La maldad también del mismo modo, eres partícipe de la maldad. Tú no hiciste brujería, pero participaste de la brujería porque estabas en los lomos. Participaste. O sea, nada más vamos a participar de la bendición. Participamos también de las obras malas. Lo hacemos. Entonces pedimos perdón como si nosotros lo hubiéramos hecho. Y yo les digo una cosa: el Señor me llevó en visión a verme encima del caballo, jalando a mi padre. Yo me vi, les digo esa experiencia. Yo me vi y le estaba clamando al Padre: perdóname por esa maldad. Hay gente que es mala y que no tiene sentimientos ni remordimientos de nada. Yo era uno de esos, pero no vivo en el pasado. Cristo me perdonó. Aleluya. Cristo me lavó con su sangre. Amén. Pero por eso les estoy poniendo el ejemplo. Pedí perdón por lo que yo hice, esa maldad, y eso de lo que me enteré. Pero cuánta gente no sabemos lo que han hecho nuestros abuelos. Cuánta gente no sabe. El último ejemplo, una hermana, problemas de flujo de sangre, que había gastado mucho, doctores, iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia, hasta que fue a una iglesia de Guatemala, donde ahí alguien oró y el Señor le mostró: cuando tú eras niña, cuando tú eras una bebé, tu mamá te daba a cuidar con la vecina, y la vecina era satánica, te daba a comer obleas negras, era sangre quemada, te había pactado a Satanás. Le estoy hablando de una mujer grande. Toda su vida vivió con problemas y no era libre. Y podían orar los pastores de iglesia tras iglesia tras iglesia, y no era libre. Como leímos en Proverbios 26, no hay maldición que no caiga sino por una causa. Toda maldición tiene una causa. Toda maldición tiene una causa. Así que, niños, obedezcan a mamá. ¿Sí? Porque dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. Y dice: y seas prosperado. ¿Cuánta gente no es prosperada? Y seas prosperado, y todo te salga bien. Se está enseñando y se está levantando espiritualmente para que la juventud se levante en contra de los padres. Y lo vemos en las caricaturas. Horrible. Un espíritu totalmente demoníaco que se quiere meter en los niños, en la juventud. Rebeldía en contra de los padres. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Y este es el inicio, Señor, de lo que tú quieres hablar a nosotros. Porque aunque hemos oído hablar de este tema, hay gente nueva que necesita aprender, necesita ser libre. Necesitamos todos y cada uno ser libres. Como he enseñado, todos entramos por la misma puerta. Todos necesitamos ir ante el Padre y decirle: Padre, revélame, Señor, los pecados que han cometido mis generaciones, para que yo te pida perdón y no lleve el castigo, no esté en mí una maldición. Padre, aquí estamos, Señor, esta iglesia, Señor. Queremos, Señor, vivir en tu verdad. Queremos ser libres. Realmente, Señor. Realmente. Que Cristo sea real en nuestra vida. Que el poder del Cristo resucitado en cada uno de nosotros radique y podamos ver, Señor, cómo somos libres de la maldición y podemos hablar y testificar de las obras que tú has hecho en nuestra vida. Padre, aquí estamos, aquí te presento, Señor, a este grupo, Señor. Toma el control de su vida. Quita toda ceguera espiritual, todo velo de hechizo se rompe. Todo lo que el enemigo ha hecho se destruye, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Queremos ser libres, Señor. Padre, yo puedo entender y realmente discernir. Ese es el vestido de la iglesia. Ese es el vestido personal de cada uno. Que estemos hallados sin mancha. Que no haya maldiciones en nosotros. En las 3 áreas dice tu palabra, para que el Padre de gloria os santifique por completo en todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Para que seamos libres. Libres. Porque algunos pueden estar lisiados, no en el cuerpo, sino en el espíritu, y no poder ver y entender y discernir los misterios del Padre, de la palabra, la revelación. Declaramos, Señor, que esta es tu iglesia, porque tú la compraste. Perfecciona tu obra en el área operativa del Padre, que tu palabra comience a traer libertad, cambios, que nos transforme, Señor. Me falta tiempo, Señor, para hablar de testimonio vivo, de cómo tú me liberaste, de cómo tú has hecho grandes cosas en mí, y hemos visto tu mano de poder. Hemos visto, Señor, cómo tú has liberado vidas, Señor, por amor a tu nombre, porque tú hiciste, Señor, en la cruz del Calvario, venciste a Satanás, venciste a la muerte, y tu nombre está sobre todo nombre que se nombra. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tú te hiciste maldición para que seamos redimidos. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Denle un aplauso al Señor. Este es un tema que no es nada más para una vez. Nos va a llevar para más. Para que un día, cuando ya vamos viendo más, podamos escribir en una hojita las cosas que nosotros hemos hecho y las cosas que nuestros antepasados han hecho. Y es personal. Aquí nadie va a leer nada. Por eso una hojita, tú escribes, anotas. Es como reconocer
Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay gente que no lo confiesa. Y una manera de escribirlo, comienzas a confesar, comienzas a declarar, yo hice esto, y reconocer esta parte. Mi padre fue idólatra, pues yo fui idólatra. Porque entendemos que estábamos en los lomos, entendemos. Para que seamos libres, para que le demos bendición, para que podamos vivir y palpar en esa bendición. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos tenido. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias por las vidas que vinieron, porque tomaron su tiempo, Señor, para venir y oír tu palabra. Honra, Señor, honra la disposición, honra el deseo del corazón de venir y escuchar, de venir y recibir, Señor, la bendición. Que se cumpla esta palabra, Señor. Que tú cambias, Señor, la maldición por bendición. La maldición que alguien profiere en contra de nosotros, aún en nuestro trabajo. Y llévanos a aprender, Señor, y a defendernos. Y a no nada más, Señor, a orar a la defensiva, sino a orar a la ofensiva, como debemos de hacerlo, Señor. A no tener miedo, Señor, a no titubear, a entender todo principio, Señor, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Tú nos has llamado, Señor, a hacerle guerra a las tinieblas, porque tú ya la venciste, pero tú necesitas de valientes, esforzados, que no le tengan miedo y que estén dispuestos a santificarse para hacer tu obra, Señor. Porque tú vienes por una iglesia pura y sin mancha. Tú vienes por una iglesia que se santifica, que se aparta del pecado, que cancela maldiciones. He ahí la palabra cuando dice, no hay nada en mí de ti. No hay nada que podamos decir, no hay nada, no hay ningún derecho legal para que me toques a mí ni a mis hijos, ni a nadie de mi casa. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Nos cubro con tu sangre preciosa, Señor. Declaramos que llegan con bien a sus hogares, Señor. Que el amor, Señor, de Jesucristo inunde nuestro ser y que ese amor fraternal se pueda reflejar en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden saludarse unos a otros. Amén.